Buenos días, niños. ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien, al lado de sus padres, de sus seres queridos, esperando que Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Quiero darle la bienvenida a esta nueva sesión de clases, donde seguiremos profundizando estos derechos fundamentales que de la clase anterior hemos venido abarcando, ¿cierto? Dimos inicio con esos 15 primeros derechos fundamentales que se encuentran ¿dónde? Ya ustedes lo podrán saber, en nuestra Constitución Política de 1991, que pertenece a nuestro país, Colombia. Entonces, en el día de hoy vamos a abarcar los otros 15 artículos que hacen referencia a estos derechos fundamentales y así dar por finalizado este tema como tal y que ustedes puedan realizar la actividad correspondiente a este tema. ¿Listo? Entonces, espero que estén muy atentos, que tomen los apuntes necesarios. Sin más preámbulos, demos inicio. Como ustedes podrán recordar, desde la semana pasada hemos venido abarcando estos derechos fundamentales. Encontrábamos el derecho a la vida, que es uno de ellos, el derecho a la privacidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la paz, entre otros, ¿cierto? En el día de hoy vamos a seguir con estos artículos que hacen referencia a estos derechos fundamentales. Dentro de ellos encontramos el artículo 26, como ustedes allí lo pueden observar. Este artículo, niños, habla sobre que toda persona tiene derecho, ¿cierto?, a escoger su profesión u oficio. En pocas palabras, eso hace referencia, chicos, a lo que yo quiero ser cuando sea grande. Ustedes recordarán que cuando nosotros, cierto, estamos en el colegio, en preescolar, muchos profes nos preguntan, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? A eso hace referencia este artículo y este derecho. Ustedes si quieren ser odontólogos, si quieren ser ingenieros, abogados, médicos, docentes, nadie le puede quitar ese sueño, nadie se lo puede prohibir. Ustedes son totalmente libres, valga la redundancia, de elegir lo que quieran ser. Entonces, a eso hace referencia el artículo 26. También encontramos, niños, el artículo 27. Y este artículo 27 hace referencia a que el Estado, es decir, el gobierno encabezado por el presidente, el Congreso y demás, tiene la obligación de garantizarnos a cada uno de nosotros el derecho a la enseñanza, al aprendizaje, a la educación, ¿cierto? Ellos tienen que disponer todas esas herramientas, todas esas metodologías que sean necesarias para promover esa enseñanza de una forma libre, autónoma, brindarnos unas buenas instituciones educativas, unos buenos docentes, unas buenas herramientas, recursos, entre otros. El artículo 28, niños, hace referencia a algo que hemos venido abarcando y es el derecho a la libertad. Absolutamente nadie puede llegar, secuestrarnos, encadenarnos, nada de eso. Nosotros somos totalmente libres, libres físicamente, mentalmente, psicológicamente, como ustedes lo quieran ver, ¿cierto? Derecho a ser libres, a la libertad como tal. Encontramos, chicos, el artículo 29, que hace referencia a que toda persona tiene derecho al debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Supongamos que a mí se me está inculpando de algo, de robo, asesinato, ¿cierto? Entonces, aún yo siendo culpable, yo tengo derecho como tal a que se me juzgue de una forma equitativa, imparcial, sin que haya nada oculto, por así decirlo, de que todo se haga correcto, según lo estipule la ley. Eso es el debido proceso. Una persona, no importa que sea culpable o no, también tiene unos derechos y deben ser respetados por la ley y por todos. Ese es el debido proceso, que se haga lo correcto. También encontramos, niños, el artículo 30, que hace referencia al derecho al habeas corpus. Se preguntarán ustedes, pero profe, ¿qué es el habeas corpus? Ese es un derecho que tiene todo colombiano en caso tal de que, por ejemplo, llegue la policía a la casa de cada uno de nosotros y nos diga, señor Jesús, usted es detenido. Yo allí inmediatamente puedo pedir el habeas corpus, que es que se me llegue a una autoridad superior y se me indique de qué se me está juzgando, de qué se me está culpando, por así decirlo, y que me digan, que me coloquen pruebas donde se estipule que yo soy culpable o no, es decir, pedir de qué se me está acusando como tal. Ese es el derecho al habeas corpus, para que no se den de pronto detenciones
arbitraria por parte de las autoridades, ¿cierto? Ahora, el artículo 31, niños, hace referencia a que toda sentencia judicial puede ser apelada según los tipos de la ley. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Por ejemplo, a mí se me condena a 20 años de cárcel. Yo puedo apelar a esa condena, ¿cierto? Mostrar unas pruebas, una evidencia que de pronto demuestren de que esa pena o esa condena fue muy larga, fue muy injusta, que se me baje de 20 años a 5 años. Yo puedo apelar esa condena, ¿cierto? Ahora, no solamente en esos casos de delito, también en cualquier otra ley, en cualquier otra acuerdo como tal. Yo puedo pedir una apelación, es decir, quiero que nuevamente revisen mi caso, de que se me juzgue de otra manera, ¿cierto? Ese es el artículo 31. Ahora, niños, encontramos el artículo 32, que hace referencia a aquella persona que de pronto, algún delincuente que he visto o sorprendido en infragancia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo sorprendan en el acto de robar o de cometer un crimen. ¿Qué sucede, chicos? Este artículo 32 hace referencia a dos punticos claros. Si esa persona es vista haciendo algún tipo de delito, y se mete de pronto en su casa para ocultarse a las autoridades competentes pueden entrar a su casa, a su domicilio y arrestarlo. No hay ningún problema. Pero ojo, de pronto no ha sucedido a alguno de nosotros de que el ladrón se nos mete en la casa de uno, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí? Para la autoridad, ¿qué debe hacer un policía? Debe de llegar a esa casa, pedirle como tal permiso a los dueños de esa vivienda, pedir una especie de permiso de entrar y así como tal poner en arresto a esa persona, a ese delincuente. A eso se referencia el artículo 32, ¿ok? El artículo 33, chicos, habla sobre que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, es decir, su esposa, hermano y demás. En pocas palabras, chicos, ¿a qué hace referencia este artículo 33? A mí me están obligando a declarar en contra de mi papá, de mi mamá o de mi hermano. Eso está completamente prohibido. Si yo quiero hablar a favor de él o en contra de él o ser alguien imparcial, soy libre de hacerlo, ¿cierto? Nadie, ni las autoridades, ni cualquier otra persona me puede obligar a mí a decir algo que yo no quiera. Eso es el artículo 33. El artículo 34 hace referencia a que en Colombia está prohibido el destierro o la prisión o cadena perpetua. ¿Qué quiere decir eso? El destierro como tal es cuando expulsan a una persona de territorio colombiano. Eso está prohibido aquí en nuestro país. Y la prisión perpetua hace referencia a que una persona va a pasar el resto de su vida en una celda. Esos dos términos, esos dos conceptos aquí en Colombia están prohibidos. Aunque actualmente, quiero darles ese datico, se está promoviendo en el Congreso de la República, donde se hacen las normas, las leyes, ¿cierto? La cadena perpetua para los violadores de niños. Eso aún está en discusión, pero quieren hacerlo. Ojo, actualmente, para aclarar, en Colombia está prohibido tanto el destierro, expulsar o sacar a un colombiano de su territorio por haber cometido algún delito, o la prisión perpetua, que es que una persona pase toda su vida en una cárcel. Eso está prohibido actualmente en Colombia. Ahora, niños, encontramos el artículo 35. Este artículo 35 habla sobre la extradición. ¿Y qué es la extradición? Si de pronto un delincuente cometió algún delito en el extranjero, en otro país, en Venezuela, en Estados Unidos, podrá ser extraditado, ¿cierto? Podrá ser sacado de Colombia y podrá ser llevado a ese país donde cometió ese delito y pagar por ello. Es decir, chicos, la extradición aquí en Colombia sí es posible. Si esa persona cometió delitos aquí en Colombia o en Estados Unidos, ¿qué va a suceder? Va a ser llevada ante las autoridades estadounidenses o cualquier otro país y va a pagar su condena allá. Y luego cuando cumpla esa condena, volverá a Colombia y pagará aquí en Colombia todos los daños que también haya ocasionado en este país. Eso es el artículo 35 que habla sobre la extradición. Perfecto. El artículo 36, niños, hace referencia al derecho al asilo. Y esto principalmente, ¿a qué hace referencia, niños? Que si de pronto una persona de otro país, en este caso un ejemplo muy concreto de lo que está sucediendo en Venezuela o en cualquier otro país del mundo,
quiere venir aquí a Colombia, pedir ayuda, pedir una especie de auxilio, de que se le proteja porque está siendo acosada o está en peligro su vida, esa persona, chicos, puede pedir asilo aquí en Colombia. Es decir, se puede quedar por un tiempo determinado, ¿cierto? Y protegerse o quedarse en nuestro territorio. Ese es el derecho al asilo. Igualmente nosotros, también nosotros, en caso tal de que un colombiano esté siendo perseguido o esté en peligro su vida, puede irse a otro país del mundo, ¿cierto? Y pedir ese asilo, ¿cierto? Esa protección. Eso es el artículo 36. En el artículo 37, niños, encontramos el derecho a la protesta o la huelga. Es decir, chicos, nosotros podemos, siempre y cuando tengamos el permiso de las autoridades competentes, podemos salir a las calles y reclamar por nuestros derechos. Podemos pedir, reclamar que se cumplan nuestros derechos o protestar por alguna situación, algún problema que esté sucediendo en nuestro territorio en particular. Ese es el artículo 37, el derecho a la protesta, a que salgamos a las calles, al seguir mejores condiciones de vida, al seguir que se cumplan las leyes, las normas, al seguir mejores condiciones como tal de vida. Todos podemos hacerlo, ninguna autoridad o ninguna persona nos lo puede prohibir, ¿cierto? Pero ojo, para desempeñar este derecho, chicos, tenemos que como tal pedir una especie o sacar una especie de permiso y que las autoridades competentes nos den el visto bueno de que podemos salir a la calle y como tal protestar. En muchos casos, a veces esto no se hace y de una forma libre, sin de pronto ningún permiso salimos y protestamos sin ningún problema. Siempre y cuando, ojo chicos, sea de forma pacífica. Ojo. Encontramos el artículo 38, niños, que hace referencia al derecho a la libre asociación para el desarrollo de las actividades que realice la persona. En pocas palabras, ¿esto qué significa? De que yo me puedo juntar con cualquier otra persona para hacer negocios, para cuestiones económicas, hacer transacciones económicas, préstamos y demás, todo lo que involucre la economía como tal. Yo soy libre de asociarme con el que yo quiera. No hay como tal un límite o hay como tal algunos impedimentos que, valga la redundancia, me impidan a mí reunirme con algún grupo, reunirme con alguna asociación, con algún banco, nada. Yo puedo como tal hacer negocios con cualquier persona que yo crea necesario. Ese es el artículo 38. El artículo 39, niños, para ir finalizando, habla sobre que los trabajadores y los empleados en Colombia tienen derecho a crear asociaciones, sindicatos. ¿Qué es esto, niños? Son grupos, por así decirlo, que crean los trabajadores, los diferentes empleados a nivel nacional, que buscan ¿qué? Preservar, conservar y promover los derechos de los trabajadores, que sean condiciones dignas, que sea un salario adecuado, que no se esté explotando a la persona y demás. Estos sindicatos tienen la función de hacer respetar y velar por el cumplimiento de todos los derechos que tienen los trabajadores aquí en Colombia. De eso se encargan los sindicatos, de que los sueldos sean adecuados, de que las condiciones sean las idóneas y demás, ¿cierto? Ese es el artículo 39. Y para ir finalizando encontramos el artículo 40, que es el derecho a la participación. Ya lo hemos abarcado bastante, ¿cierto? Sin importar el color de raza, si tengo dinero, no tengo dinero, si soy de trato 5, si soy de trato 1, si soy bajito, si soy moreno, si soy indígena, si soy mestizo, blanco, no importa, ¿cierto? Todas las diferencias que tengamos. Todos tenemos derecho a la participación de forma equitativa, de forma justa y sin que se nos excluya como tal de nada, ¿cierto? Ese es el artículo 40. Y el último, niños, es el artículo 41, que habla que en todas las instituciones educativas a nivel nacional, aquí en Colombia, sean públicas o sean privadas, es obligatorio, niños, repito la palabra, es obligatorio que se estudie la Constitución política. Es decir, llámese ISIL, llámese Encanto, Normal Superior, Lácides, Paulo VI, colegios públicos y privados por igual, tienen los docentes o el colegio como tal,
tiene que enseñar, dar a conocer la constitución política y la forma de cómo el ciudadano tiene que comportarse dentro de la sociedad colombiana. Eso es algo imperativo, de obligatorio cumplimiento que tanto los colegios públicos como privados tienen que hacer. Es por eso que en estos momentos nos encontramos estudiando ¿qué? La constitución política, porque como tal nos obliga a nosotros como institución darles a conocer a ustedes todas estas normas, todas estas leyes, todos estos derechos y deberes que ustedes tienen plasmados en la constitución política. Es obligatorio impartir esta clase, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, niños, con esto damos por finalizado esos derechos fundamentales que se encuentran plasmados, ¿dónde? En la Constitución Política de 1991 de Colombia. Espero que les haya gustado y ahora sí, vamos a colocarles las actividades que van a realizar. ¿Qué van a hacer, niños? Atentos, tomen apuntes si es necesario. La actividad va a ser muy sencilla y muy sustanciosa para que ustedes investiguen y sean los protagonistas. Un primer paso de la actividad, ¿cuál va a ser como tal? Ustedes van a elegir, ¿cierto? Van a elegir 5 derechos fundamentales. De todos, es decir, de todos esos derechos que hemos socializado, desde el artículo 11 hasta el artículo 41, en total son 30 derechos fundamentales, ustedes solamente van a elegir 5 artículos, ¿listo? Ojo, 5 artículos únicamente van a elegir. Eso es lo primero que van a hacer. Luego, chicos, a través de noticias van a representar si esos derechos que ustedes eligieron, esos 5, se están cumpliendo o no en nuestro país, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer eso? A través de noticias. Ahora, chicos, yo le quise colocar ahí un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, de los 5 artículos que yo elegí, uno de esos es el artículo 11 que hace referencia al derecho a la vida. ¿Cómo lo quise representar yo? Tomé una captura de pantalla o le tomé fotografía a una noticia que tiene ese título que ustedes observan allí. Asesinaron a un hombre y a su hija de 9 meses en el Cauca. Esa como tal, esa noticia me da a entender a mí que ese derecho a la vida se está incumpliendo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. A través de noticias, van a tomarle una foto, una captura de pantalla, o si se les hace muy difícil, pueden escribir el título de la noticia y van a decir si se está cumpliendo o no con ese derecho, ¿cierto? Puede ser algo positivo o negativo según lo que ustedes encuentren. Pueden escoger otros derechos y también representarlos a través de otras noticias. En total van a ser 5 derechos que tienen que elegir, es decir, 5 noticias que tienen que escoger, ¿cierto? Individualmente lo pueden hacer en su cuaderno o también en un documento Word y ya ustedes saben los métodos para como tal entregar la actividad a través de la plataforma Educa o de los correos electrónicos o también si se les hace muy complejo a través de mi número de WhatsApp. Entonces, chicos, nuevamente repito la actividad para que le quede claro. Primero, van a elegir 5 derechos fundamentales de todos esos que hemos trabajado. Luego, ¿qué van a hacer? Van a buscar noticias donde se vea reflejado si ese derecho o esos derechos que ustedes eligieron se están cumpliendo sí o no en nuestro país. En este caso, con el ejemplo que yo les coloqué, queda a entender que el derecho a la vida no se está cumpliendo porque asesinaron a un hombre y también a su hija, imagínense. Nos da a entender que aquí en Colombia ese derecho está siendo vulnerado. Es así el método como van a realizar la actividad como tal. De todas formas, niños, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirme, pueden llamarme. No hay problema. Recuerden que esta actividad es para la otra semana, entonces tienen suficiente tiempo para realizarla y hacerme alguna consulta a mí si tienen alguna duda o inquietud. Espero que les haya gustado la clase y estaré atento, nuevamente se lo repito, a cualquier inconveniente o si quieren comentarme algo, cierto, voy a estar ahí atento. Entonces, no es más, espero que estén atentos, que hayan tomado los apuntes necesarios y nos vemos la próxima clase. Cuídense, chao.